La predicación, la palabra que el Señor puso en mi corazón y que también una hermana me ha dicho, oye, ¿por qué no predicas acerca de la justicia de Dios? Y dije, caramba, pues sí que es importante predicar de la justicia de Dios, porque en realidad, muchas gracias, porque en realidad Dios es justo, es uno de los atributos de Dios, que Dios es justo. Y cuando hablamos de la justicia de Dios, hablamos de que, dice el Señor, que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Yo no sé cuántos de vosotros vivís o habéis experimentado en algún momento alguna injusticia. Yo creo que todos nosotros. Y hay gente que, bueno, yo conozco a alguien que está cumpliendo prisión injustamente y que lleva 4 años y resulta que hay personas que están libres aparentemente, porque nosotros entendemos muchas veces la justicia humana y no tiene nada que ver con la justicia de Dios, absolutamente nada que ver. La justicia de Dios es limpia, es pura, porque Dios es justo. Y es que no podemos compararlo en ninguna parte con esa justicia que Dios nos proclama y nos enseña. Y tenemos que entender que Dios es el juez justo. Amén. Padre, queremos rogarte en esta mañana, Señor, que tu Santo Espíritu ministre en nuestros corazones. Porque tú viniste, Señor, a nosotros cuando aún éramos pecadores, cuando aún estábamos caídos. Tú nos pusiste la semilla de la fe para que pudiéramos creer y ser salvos. Por esto es un don de Dios, es algo que viene de ti, no es de nosotros. Por eso no tenemos nada de lo que enorgullecernos ni vanagloriarnos, porque no hemos sido nosotros. Has sido tú, Señor, el que nos salvaste, el que hiciste tu justicia en Cristo, tu Hijo, para salvarnos y redimirnos a nosotros. Que esta mañana tu palabra nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Y es que la verdad es Cristo. Amén. Dice Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado que la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, y gratuitamente es a precio de sangre, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. No sé por qué tenemos que leer la palabra una y otra vez y meditar en ella. Porque rápidamente creemos que nosotros nos merecemos algo, o creemos que nosotros nos hemos ganado algo, o creemos que tenemos derecho a algo. No sé si esto os pasa, pero rápidamente, bueno, no nos pasa. Se lo vemos a los otros, pero los otros nos lo ven a nosotros. Rápidamente nos justificamos. Estamos hablando de la justicia de Dios, de justificarse, de creernos justos, de autojustificarnos. Los fariseos les pasaba esto. Ellos se autojustificaban porque cumplían más allá de la ley. Sin embargo, el Señor les llama hipócritas. ¿Por qué les llama hipócritas? Porque se olvidaron de la misericordia, se olvidaron del amor, se olvidaron de la benignidad, se olvidaron de tantas cosas
que realmente la ley entonces, ¿qué es? Es una carga pesada. Saber que habrá un juicio justo debería movernos a estar agradecidos, de gozarnos, estar constantemente alabándole. Nos debería llevar a predicar el Evangelio con valentía y coraje, sin miedo ni a nadie ni a nada, porque la justicia de Dios será contra todos los que han pecado y rechazado a Cristo. Esto es importantísimo, porque rápidamente nos salta la ley de las obras. Rápidamente creemos que porque hacemos el bien o porque... Y no entendemos el Evangelio. El Evangelio lo entendemos desde el momento que entendemos que Jesús lo ganó para nosotros, la salvación, en la cruz. Que el derramamiento de su sangre, aquí casi que tenemos que irnos al antiguo pacto y ver que la sangre era la que limpiaba el pecado. Si nos damos cuenta, y vamos a Génesis, automáticamente después de que Adán y Eva pecan, ¿qué ocurre? Ellos no gastaban ropa ninguna, andaban como Dios los trajo al mundo, nunca mejor dicho. ¿Pero qué es lo primero que sienten? Vergüenza. La vergüenza porque habían desobedecido, habían pecado. No vamos a entrar tanto en los... ¿Y qué ocurre? ¿Cómo cubre Dios su vergüenza? Con pieles de animales. Se tiene que dar un sacrificio de un animal que no había cometido ningún mal para cubrir la vergüenza, el pecado de nuestros primeros padres. ¿Os dais cuenta? La sangre derramada del animal para cubrir el pecado. Sabemos que Juan el Bautista dice de Jesús que este es el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Hoy celebramos la Santa Cena. ¿Os dais cuenta cuánto nos explica que tenía que haber una sangre inocente que pagara el precio del pecado? Dice el Salmo 89, 14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Digo porque esta es una de las virtudes de Dios o atributos de Dios. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Ahora fijaros bien, misericordia y verdad van delante de tu trono. Así que casi que podemos sacar que este salmo es un salmo también de entronización, es un salmo real, donde vemos que tiene que ver con el Rey de Justicia, y es un salmo que nos explica claramente que Dios tiene, por un lado, es justo, es recto, su trono está firmado en justicia, pero su misericordia y su verdad son parte de sus atributos. Así que primero debemos reconocer que Dios es justo. Segundo, que nuestro pecado fue juzgado mediante la muerte de Jesús, que cada uno de nosotros va a pasar un juicio por las obras que hayamos hecho después de conocer a Jesús. Quiero que, si somos capaces de diferenciar que va a haber varios juicios, sería fantástico. Primero, los que tenemos a Cristo, los que vivimos por la fe en Cristo, los que hemos sido justificados por el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario, amén. Vamos a pasar por un juicio, pero no para condenación eterna. ¿Estamos entendiendo? Va a ser un juicio de qué es aquello que hemos hecho después de haber tenido a Cristo. ¿Qué hemos vivido? Porque permíteme, si tú has conocido a Cristo, si tú dices ser cristiano, cristiana, y no hay cambios en tu vida, te van a tirar de las orejas. Nos van a tirar de las orejas. Me incluyo también, porque el que esté libre de pecado, cada uno de nosotros va a pasar por ese juicio de las obras de la fe. Porque acordaros que para ser salvos no hay obras que valgan. Y cuarto, la ira de Dios será una de las dimensiones inimaginables que van a suceder.
Esto tampoco lo entendemos. Permitidme, el diablo es un muñequito y lo que puede hacer el diablo es apenas nada comparado con lo que va a ser la ira de Dios. Solamente, no es para meter miedo, es para explicar lo que dice la palabra. Uno de los atributos de Dios es su justicia y el que es justo y santo. Y esto hace que Él tenga que pagar a cada uno según haya hecho en su vida. Por eso Él es justo. De lo contrario, Dios sería injusto. Y es inimaginable que Dios pudiera ser injusto porque Él es perfecto. No hay variación absoluta en nada. No es como los dioses griegos. En la mitología griega los dioses tenían un mal día, se levantaban con jaqueca y montaban un tinglao. O se peleaban entre ellos y competían unos con otros. Dios no tiene un mal día. Dios no se mueve. Sí tiene emociones, pero no se mueve como nosotros por emociones. Nosotros nos movemos a nivel emocional. Hay tantos componentes, egos heridos, almas dolidas, sufrimientos que padecemos injustamente, tantas cosas, remordimientos, hay también dentro de nosotros rencillas. Todas estas cosas, evidentemente, en medio de esa transformación, es importante. Cuando venimos a Cristo, a veces creemos que para venir a Cristo tengo que dejar cosas atrás. No sé si esto lo habéis pensado, os ha ocurrido. Tú tienes que venir a Cristo con toda tu carga que tienes, perdonadme, permitidme la palabra, con toda tu podredumbre tienes que venir a Cristo, porque tú no puedes quitar nada de podredumbre de ti. Y cuando vienes a Cristo, Él es el que va a empezar a trabajar en tu corazón para limpiarte, para depurarte. Esto es el proceso de santidad o de santificación, en el que estamos cada uno de nosotros, por cierto. Unos con más y otros con menos, pero todos estamos sucios, permitidme. Y aquel que se cree limpio, porque aparentemente está limpio y porque seguramente se muestra limpio, en el momento que dice estoy limpio, permitidme que le va a caer la porquería toda que ha cometido otra vez. Y dices tú, pero ¿cómo es posible que vuelva otra vez a caer en esto que yo ya había dejado atrás? Porque el que esté seguro mire que no caiga y que nuestra boca no se llene de ningún tipo de soberbia, porque el que se crece o se enaltece será humillado. Y nosotros somos vasos frágiles, somos vasos realmente de barro, nuestros pies son de barro. Cuando habla de barro la Escritura, habla de que somos orgánicos, de que somos tierra, que somos polvo. El cielo y el infierno también son reales. Conocemos la historia. ¿Conocéis la historia del rico y Lázaro? ¿Sí? ¿La conocéis? La historia del rico y Lázaro no es una parábola, como algunos dicen. Es una historia real. Tiene un nombre real. Y en la historia real del rico y Lázaro nos muestra distintos actores que van a intervenir. Hasta los perros intervienen. Los perros le lamen las heridas a Lázaro. Porque el rico no tenía ni para darle unas vendas. No quería ni darle las vendas. Es más, se enojaba por las migajas, las sobras que comía en el contenedor de la basura. Se enfadaba y no quería que estuviera tan cercano el contenedor de la basura porque aquel tío me molestaba. Y lo mejor es no tener un pobre cerca. Eso era, digamos que el primer caso de... ¿Sabéis que hay una fobia que se llama aporofobia? Aporofobia es la fobia a los pobres. Esto también lo tuvieron los primeros hermanos y en Corinto despreciaban a los pobres dentro de la propia iglesia. ¡Qué terrible! Porque esto, ¿sabéis por qué pasa? No porque seamos cristianos, porque somos humanos. Iba a decir humanos y marranos. ¿Esa es la realidad? Por eso Dios ha establecido el mayor tiempo de gracia, es decir, vamos a ser limpios por la sangre de Cristo. Y permitidme, hay un infierno, hay un cielo. Esto lo muestra claramente la historia del rico, y Lázaro. Por cierto, al rico solo se conoce por rico. No sabemos su nombre y a Lázaro es nombrado a día de hoy con su nombre. Qué pasada, ¿verdad? ¿Cómo Dios tiene en cuenta? Porque nosotros nos movemos por la apariencia. Desgraciadamente, somos mucho más hipócritas de lo que pensamos.
Por eso Dios ha establecido un tiempo de gracia. Mirad, el tiempo de gracia que más grande ha existido, que mayor hemos tenido, es desde que vino Jesús hasta nuestro tiempo. Y cuando digo de tiempo de gracia es que ha habido 2000 años para poder arrepentirse. Bueno, no es que uno dure 2000 años, pero que ha habido tantas generaciones para que hubiera tiempo para poder arrepentirse. Hay un tiempo para cada cosa, dice Eclesiastés, y Dios nos está dando una oportunidad de ser salvos, y si somos salvos, de mejorar nuestra relación con Dios, es el tiempo que nos queda de vida. Dice la Escritura, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y dice el Señor, fijaros cómo intervienen dos personas, el redactor y ahora el Señor. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Esto nos muestra que un día Dios no será encontrado. Será en el día en que nosotros ya no seamos capaces de regirnos, permitidme, mentalmente o simplemente ya estamos muertos. Porque así lo dice Eclesiastés. Dice Eclesiastés, antes que la cadena, fijaros lo que nos dice, antes de que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. ¿Y de qué está hablando? Del hilo que nos mantiene con vida, porque sabéis, nuestra vida pende de un hilo. Es un instante, es un momento, somos un soplo. En un momento se para el corazón y nos morimos. Es un momento. Qué tremendo. Empieza el latido del corazón en el momento de la fecundación. Pum, 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 pum. Y no para, no se detiene hasta que nos muramos. Puede ser con 120 años o puede ser a los 3 meses de vida. Porque uno ya es mayor para morir en el momento que nace, en el momento que late su corazón. Y dice Eclesiastés, y el polvo se vuelva a la tierra como era, y a dónde vuelve el espíritu, se vuelva a Dios que lo dio. Así que todo ser humano es dotado de espíritu, y ese espíritu vuelve a Dios. Así que la pregunta sería, ¿qué puedo hacer? Muy sencillo, arrepiéntete y ven a Cristo. Oye, el Evangelio, de verdad, el Evangelio es un problemón, porque el Evangelio nos sacude, el Evangelio nos llama al arrepentimiento. Arrepentirse es que dejes atrás tu forma de vivir, que dejes atrás esos hábitos, esos pecados. Mirad, si no tienes a Cristo, no pasa nada. Bueno, pasa así algo, pasa mucho. Quiero que lo entendáis. Si tenemos a Cristo y vivimos conscientes, porque somos conscientes de pecar, porque cuando viene el instante de que vamos a pecar, el Espíritu nos avisa y te dice, no mires, no escuches, no hables, no digas, no pienses, desecha eso. Te lo dice el Espíritu, te lo comunica a tu ser interior y sin embargo tú, tira para adelante. ¿Qué ocurre? Que después viene el dolor, la contrición de espíritu, gloria a Dios por ello. El quebrantamiento, bendito sea el Señor, la tristeza que sentimos, que no es depresión, no es cosa rara, es el pecado. Y gracias que el Espíritu Santo te lo transmite. Ahora, si esto tú lo repites y lo repites y lo repites, esto pasa como cuando haces un ejercicio con tu mano, con tus manos, coges una azada y te pones a cavar. ¿Qué pasa al primer día? Te sale un callo. No, un callo no, una ampolla. Y esa ampolla duele y la vendas. Y al siguiente día sigues porque tienes que hacerlo y sigue doliendo. Pero después se seca. Y después de esa ampolla, ¿sabéis qué viene? Puede venir otra ampolla más, pero después ¿sabéis qué viene? Un callo. ¿Y sabes qué pasa después de tener el callo? Que ya no duele. Que ya no duele. Que ya no sientes.
Mila conoce a un pastelero, y yo conozco también, un cristiano, un creyente, Benito. ¿Y sabéis cómo miraba él cuando estaba en el punto idóneo el caramelo para hacer los flanes y todo eso? Que es azúcar derretido, ¿verdad? Fundido. ¿Sabéis cómo lo hacía? Metía el dedo y hacía así. Y dices, ¿no se quemaba? No, porque ya tenía unos callos que ya estaban insensibles, soportaban la temperatura. Dice Romanos 5, 8 al 11, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación y también el ministerio de la reconciliación. Esto es lo que más cuesta, reconciliarnos, llevarnos bien con quien tengo problemas, porque nos llevamos bien con quien no tenemos problemas, pero que nos llevamos bien con quien no tengo problemas, mañana voy a tener problemas. Hasta con tu mujer o con tu marido, al cual escogiste. No sé si os pasa. Sí nos pasa. Dios preparaba a todos los hombres para la salvación, y la cual estaba apuntada, y fijaros que Dios tenía preparada ya la salvación para todos. De hecho, permitidme que os diga una cosa. Dios tiene un libro que se llama el libro de la vida. ¿Y sabéis quiénes están ahí apuntados? Todos. Pero todos los hombres. Dice, entonces son todos salvos. Según vamos pasando nuestros días y terminamos nuestra vida, seremos borrados o no del libro de la vida. Os pongo un ejemplo. Judas. ¿Cuál era el propósito de Dios respecto a Judas? ¿Que fuera salvo o que fuera condenado? Era salvo. Así que, en principio, Judas era salvo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Qué dice la Escritura? Que estaba escrito que él fuera traidor. ¿Sí o no? Digamos que dentro de esta escena, Judas va a ser traidor. Hasta ahí todo bien. Igual que Pedro había de negar a Cristo. Ahora, ¿qué ocurre? Que Judas no se arrepintió y tuvo un remordimiento de conciencia. Sintió vergüenza y ya no fue capaz de volver con los 12, con los 11. Este fue el problema. Y fue borrado del libro de la vida. No porque Dios tuviera esto predeterminado, sino que Él desechó el perdón. Es más, fijaros la confianza que Dios tiene. ¿Sabéis cuál era? Aparte de ser un terrorista y un celote, que hasta ahí, vamos a dejarlo por ahí, era una posición política. Él era ladrón y Dios, Jesús, le había permitido tener ¿qué? La bolsa. Él era el encargado del tesoro, era el encargado, era el tesorero de los 12. Tuvo oportunidad de arrepentirse, sin embargo, Jesús, sabiendo que metía la mano en la bolsa y que sustraía, Jesús no se había metido en ella. Sin embargo, tuvo hasta la última oportunidad. Lo que tengas que hacer, hazlo pronto, hazlo ya. En este libro se van a ir borrando todos aquellos que rechazan a Cristo y los que, habiéndolo conocido, reniegan de Él. Y estos versículos nos hablan de la justificación, y esto significa que nuestra justicia, es decir, el pecado que había contra nosotros, fue quitado. Venid luego, dice la palabra del Señor en Isaías, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y es que la sangre de Cristo nos puede y nos limpia de todo pecado.
los grandes y los pequeños. Y no juzgues tú cuáles son los pequeños. Porque es Dios quien pone las normas. Y si tú vienes a Cristo, tienes que aceptar y regirte por las normas que pone Dios, no por lo que a ti te parezca. Y menos en este tiempo tan emocional en el que vivimos, por lo que yo sienta. Porque permitidme, los sentimientos pueden llevarnos a cometer un crimen. De hecho, lo primero que busca un policía es cuál es el móvil. Si fueron los celos, si fue aquello, si fue lo otro. Ahora vamos a pensar una cosa. Lo peor que nos puede pasar estando vivos es la ira de Dios. La Biblia habla de un tiempo de ira en el que ya la misericordia de Dios no va a estar, es decir, no será ejercida. La Iglesia habrá sido quitada en este tiempo y se desatará un tiempo de oscuridad en el cual los hombres desearán no haber nacido. De hecho, ¿sabéis qué nos dice Apocalipsis respecto al tiempo de oscuridad, de dolor y de sufrimiento que va a venir? Que uno deseará la muerte y la muerte huirá de él. O sea, que uno querrá morir y no podrá. Incluso que se quiera suicidar y no va a poder hacerlo. Pero el tiempo va a ser tan brutal y el dolor tan tremendo que uno no será capaz ni siquiera de morir. Dios muestra su misericordia en nuestro tiempo. Dios le concedió a Noé y a su familia la salvación. ¿Sí o no? ¿Y sus vecinos qué hicieron? Lo rechazaron. 120 años estuvo él predicando una locura. ¿Sabéis cuál era la locura? Que iba a venir muchísima lluvia cuando nunca había llovido. Porque este es el Evangelio. El Evangelio es predicar que Cristo viene, que la ira de Dios se va a desatar, que van a ser conmovidos cielos y tierra, que va a haber cosas terribles y que el principio que nos va a marcar esto van a ser, que se llama, la Biblia le llama principio de dolores, va a ser toda una serie de sufrimientos, de hambres, de hambrunas, de guerras, de rumores de guerras, de una hiperinflación. Estos son los principios de dolores. O sea, ¿esto a dónde nos lleva? A pensar que va a llegar, dice la Escritura, que después de la guerra, ¿sabéis qué viene después de la guerra? De un periodo de guerra, de un proceso de guerra. Y permitidme que estamos en un tiempo de una gran globalización. Imaginaros, se atrancan ahora unos cuantos petroleros en el estrecho de Hormuz, ¿y cuánto se nos ha disparado la cesta de la compra? Bueno, pues esto es lo que dice la Escritura. Dice, y salió, después del caballo que sale para la guerra, que es un caballo blanco, viene un caballo negro, que simboliza el hambre. Dice Apocalipsis. ¿Y qué dice? Y se decía, un denario por una medida de trigo. Esto lo que dice la Escritura es que solo quedará trabajar por la comida, porque el salario de un denario era el salario de un día, por una medida de trigo, no más. Dios muestra su misericordia en este tiempo, igual que en tiempo de Noé. Cuando llegó el tiempo de juicio a la puerta del arca, ¿sabéis qué pasa? Que la puerta del arca fue cerrada. Y empieza a llover. 7 días. Hay una cosa tremenda, cómo Dios es tan cuidadoso y delicado. Si analizamos la historia bíblica, ¿sabéis quién fue Noé? ¿Alguien sabría decirme quién es el padre de Noé? Ay, búscamelo en internet. Seguramente que no sale. No, yo creo que no. Fue un tío que vivió muchísimos años. Más viejo que Matusalén, ¿verdad? 969 años. Lamec. Y Matusalén está por ahí. Dios le dio tiempo, Matusalén, y Dios le dio tiempo para poder enterrarlo y guardar 7 días. Por eso estuvieron 7 días encerrados de duelo antes de que empezara a llover. Aún el tiempo de gracia. La gente se burlaría, se reiría de ellos. ¡Qué locos! Con todos esos animales dentro del arca. ¡Qué zumbaos! Pero cuando empieza a llover, ¿sabéis una cosa? Cuando ellos quieren entrar, los que se estaban ahogando en el arca, porque ya las aguas habían subido a la loma donde estaba colocada el arca ya no se pudo abrir. Aun cuando ellos lloraban dentro porque escuchaban los gritos de los niños, los gritos de las madres,
el dolor, el sufrimiento por lo que estaba viniendo. Se veían miles de animales flotando muertos. La inundación estaba subiendo y lo que venía era atroz, era brutal. Y nada se podía hacer hasta que el agua empieza a elevar el arca y la palabra de Dios se cumple. Ahí, ¿sabéis cuando dice el Señor en la parábola de las 10 vírgenes? Ahí será el dolor y el rechinar de dientes cuando las puertas queden cerradas y ya no se pueda entrar. Y es un tipo, el arca, de lo que ocurrió, un juicio de Dios, así como vendrá este juicio. Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Han pasado 2000 años, tiempo suficiente para predicar. Si hubo 120 años en el tiempo de Noé, en este ha habido más de 2000 años anunciando la misericordia de Dios, pero anunciando de lo que va a venir. Y lo que va a venir no es bueno. Y la ira de Dios, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y es que cuando Dios intervenga ya no va a haber nada que hacer. La ira venidera es anunciada en la Biblia, pero sobre todo en nuestra conciencia. Mirad, cuando le preguntáis a alguien y dice, oye, ¿cómo está esto? Esto es una locura. El mundo está loco. El mundo está zumbadísimo. Ya no hay quien entienda nada. Hoy veía, no era un meme, permitidme. Es un meme, pero en la realidad. Y son las ministras de Sanidad de Bélgica y de Reino Unido. Son obesas. Están hablando y dando clases de comida saludable. Esto ya no hay quien lo coja por ningún lado. O sea, ¿qué me vas a enseñar? Dice Romanos 2, 12 al 16, porque todos los que sin ley, fijaros cómo dice, cómo el Señor nos muestra que todo y cómo Él es justo, porque todos los que sin ley han pecado, es decir, los que no conocían ni la palabra, ni nunca han conocido la palabra, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley que serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Es decir, los que se esfuerzan. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, y estos son buenas personas, por supuesto que hay, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Así que aquí vemos que nadie va a tener excusa. La conciencia es la que va a regir a todos, delincuentes de cualquier latitud, da igual de dónde seas. Da igual que haya sido de una selva amazónica, un pueblo que aún no se ha descubierto, tiene su conciencia y sabe que robar es malo, sabe que matar es malo, sabe que tomar la mujer del vecino es malo. Por eso Dios quiere tratar con nuestro corazón, con la terquedad del corazón del hombre. Y permitidme, Dios nos ha dado una libertad. Libertad para juzgarnos, libertad para buscar a Dios y libertad para ser condenados. Dice Romanos 1, 26 al 32, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron, fijaros bien, tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, y fijaros, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales,
sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Permitidme, yo creo que en algunas de estas cosas yo no doy ni el 5, o sea, suspendo. ¿Cuánto nos falta? Ahora fijaros lo que dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Dice la Escritura que el Señor les enviará un poder que los lleve a cometer cada vez más pecados y más atrocidades. ¿Sabéis qué es lo primero que dice un ateo cuando le preguntan a un creyente, a un cristiano, a un pastor? Cuando dicen, oye, si Dios existe, ¿por qué Dios no acaba con el diablo? ¿Por qué Dios no acaba con el mal? ¿Sabéis cuál es la respuesta? Porque si Dios tuviera que acabar con el mal, con el primero que tendría que acabar es contigo. Porque el mal está en nosotros. Porque nosotros obramos de mala manera. Porque nosotros, pudiendo hacer lo bueno, hacemos lo malo. Ahora no quiero dejaros con este mal sabor, pero sí con una conciencia que nos lo hagamos ver. ¿Por qué ocurre? ¿Y qué ocurre si tengo a Cristo? Porque ya sabemos qué ocurre si no tengo a Cristo. Bueno, lo normal es sentirse mal por el pecado. No seas indulgente contigo mismo. Si te sientes mal es porque el Espíritu Santo está contristado. Así que, por un lado, es bueno estar triste. No tomes pastillas cuando te encuentres mal por haber pecado. Incluso a lo mejor te da un fuerte dolor, un malestar general. Dice primera de Juan 1, 8 al 10, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto es lo que nos debe llevar a arrepentirnos, a quebrantarnos, a confesar nuestro pecado, entregárselo a Cristo. Recordemos que Jesús es nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, dice 1 Juan 2:1. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Quisiera terminar aquí, y es que quiero hacer un apunte. Nuestra maldad. ¿Dios es justo? ¿Amén? Bien, si Dios es justo y nosotros somos justificados, ¿dónde ha ido a parar todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, todas nuestras malas intenciones, nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras, lujuria, avaricia, todo tipo de calumnia? ¿A dónde ha ido a parar todo eso? ¿Lo sabéis? A la cruz, sobre Cristo. Porque dice la Escritura que por nosotros Él fue hecho pecado y cargó sobre Él todos nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras maldades. Sobre Él es nuestra justicia. Ahora somos justificados por medio de Cristo. ¿Podemos entender esto? Pues si somos capaces de entenderlo, recuerda que la justicia de Dios fue hecha en Cristo y Él cargó nuestros pecados. Huye de la ira venidera. Esto solo puede ser posible a través y por medio de la sangre de Cristo. Y para ello debes arrepentirte de tus pecados. Hay un tiempo. Mirad, yo creo que muchas veces entendemos el Evangelio como algo que va a ocurrir o los últimos tiempos o el tiempo cuando nos encontremos con Jesús. A veces creemos que va a ser una aureola, Yo no sé si tenéis este pensamiento, yo también lo tengo, pero la palabra me dice otra cosa, que va a ser mucho más normal de lo que entendemos, que Jesús va a llegar de forma tremenda e impactante, pero Él va a establecer un gobierno donde va a haber reyes que van a poner sus coronas delante de Él y van a doblar sus rodillas y van a reconocer que solo
Jesús, solo Jesucristo es el Señor. ¿A quién se lo está diciendo? A que el mundo va a ver la venida de Cristo. En un tiempo donde el mundo ya va a estar irreconocible, porque más de 2/3 de la población mundial habrán muerto. Y ese tiempo es el tiempo de la ira de Dios, porque ya la iglesia ya no está. La iglesia fue quitada. Hay quien dice que 7 años antes, que 3 años y medio antes, pero hay un tiempo en el que la iglesia fue quitada antes, que es el arrebatamiento de la iglesia, y ahí vienen los juicios de las obras a la iglesia, a cada uno de nosotros. ¿Y sabes qué te va a pasar? ¿Sabes qué me va a pasar? Que se va a proyectar la película de tu vida. Los pensamientos que has tenido, las palabras, las injurias, las inmundicias, las borracheras, las glotonerías, las malas palabras, los abusos. Todo lo que has visto en tu vida, todo lo que has compartido, todo lo que has hecho, todos tus pensamientos van a ser proyectados ahí. Dios te lo va a poner. Dice que a unos para vergüenza, porque acordaros que ni siquiera un vaso de agua fría, dada en el nombre del Señor, quedará sin recompensa. Recordemos, Dios es justo y también galardonador de los que le buscan. Así que deja ya ese pecado que te asedia, deja la indiferencia de la cruz, arrepiéntete, porque si tu conciencia sigue endureciéndose y encalleciéndose, finalmente no podrás oír la voz de Dios y la locura se apropiará de tu mente y el infierno te estará esperando. Y solo un mensaje. Y me gustaría que nos pusiéramos de pie y tuviéramos una oración. Ven a Cristo. Si tú estás mal en este momento, si tú estás arrastrando cargas, culpas, quizás porque hayas pecado, quizás porque hayas cometido cualquier tropelía, cualquier pecado, si el enemigo te está señalando y acusando de todo tu pasado, pero si estás en Cristo, recuerda que si estás en Cristo eres nueva criatura. Y le puedes decir al enemigo que lo que él te diga de tu pasado no es nada, porque ya está perdonado. Pero recuérdale a él cuál es su futuro. Descansa en Cristo. Amén. Corre a Cristo. Él te está esperando con los brazos abiertos. Regresa a la casa del Padre. El Señor está esperando, como ese padre del hijo pródigo. Y dice la palabra que he aquí el tiempo de salvación. He aquí el año agradable del Señor. Recuerda las oportunidades que brinda Dios. Y las oportunidades que brinda Dios también pasan. Señor Jesús, sabemos que la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado cuando venimos a ti. Pero cuando rechazamos la sangre de Cristo, tu Hijo, esta nos acusa delante de ti. Nos acusa de homicidio, de crimen, de asesinato. Y tú no tendrás por inocente a ninguno que haya conocido el Evangelio o haya escuchado tu palabra como en esta mañana y no venga a los pies de tu Hijo. Amén. Porque esto no será acusado delante, esto será de acusación delante del trono de Dios, delante de tu trono. Ayúdanos a comprender tu palabra, ayúdanos a venir a tus pies, Ayúdanos, a entregar nuestro pecado, nuestra carga, nuestro dolor, nuestra locura, nuestra enfermedad, nuestras pocas fuerzas, nuestro desánimo, nuestra tristeza, nuestra decepción, nuestra amargura, nuestro rencor, nuestra ira, nuestra rabia, nuestro enojo, nuestra lascivia, nuestra avaricia, nuestros celos, nuestra envidia. Ayúdanos, Señor, y ponerlos a los pies de la cruz. Sí, Señor. Que tu sangre, Señor, nos limpie de todo pecado. Amén. Señor, reconozco que tú has muerto por mí,
que yo no puedo ni pude hacer nada. Me reconozco pecador a día de hoy, Señor, porque si digo que no hay en mí pecado, te hago mentiroso, Señor. Y entonces tú no estás en mí. Y me duele, Señor. Me duele. Me duele. Me duele. Me duele ver tus manos traspasadas. Me duele ver cómo tú te incorporas sobre tus talones perforados en la cruz. Me duele ver cómo tomas aire con dificultad. Me duele, Señor, saber que tengo en poco tu sangre, tu muerte. Por eso, Señor, redarguye mi corazón. Sí, Señor. Quebranta mi corazón. Quebranta mi corazón. Sí, Señor. Sana mis heridas. Límpiame. Límpiame de toda amargura, Señor. Límpiame tú, Señor. Y Padre, que seas tú, Señor, obrando y operando en cada uno. Quiero entregar hoy mi corazón nuevamente a ti, Señor. Quiero pedirte que me vuelvas a limpiar. Ya sé que tu espíritu está en mí. Amén. Ya sé que tú moras en mí. Pero me siento, Señor, que tú tienes que seguir haciendo tu obra en mí. Ten misericordia. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.